Hola, buenos días. Mi nombre es Luciana Giotto, estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, bueno, en realidad la ciudad de La Plata. Soy miembro de ATAC Argentina y de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLCs y me invitaron a ser parte de esta actividad para hablar un poco con ustedes de qué hablamos cuando hablamos de libre comercio. En primer lugar, para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de libre comercio, quizás conviene empezar por el propio nombre de libre comercio. Cuando pensamos en libre y comercio, en realidad no estamos hablando de que los tratados que traen el libre comercio no son ni libres ni comercio. Vamos a ir por partes. Cuando hablamos de libertad para el comercio, ya hay muchos estudios que muestran que lo que ha sucedido en la historia es que los países que hoy pregonan la libertad de comercio, la libertad de mercado, son los que en realidad se han desarrollado históricamente sus industrias, su burguesía nacional, a partir de políticas proteccionistas, políticas de ayuda a la industria, políticas de ayuda al desarrollo tecnológico, políticas de ayuda a la educación en los países para garantizar un nivel alto de calificación de la mano de obra. Por lo cual, estos países, sea Estados Unidos, sea Alemania, Francia, Italia, todos los países, Japón, los países que vemos como países desarrollados, son los países que se dedicaron a aplicar este tipo de políticas a lo largo del siglo XIX y una parte del siglo XX, hasta que a partir de la Segunda Guerra Mundial la necesidad de libertad de comercio se convirtió en discurso y práctica, y vemos así que en el desarrollo del GATT, es decir, del Acuerdo General sobre Servicios y sobre Comercio y Tarifas, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, la tendencia es cada vez a una mayor liberalización y apertura comercial de todos los países, hasta llegar a la generación de la Organización Mundial de Comercio en el año 95 y en su ronda previa del GATT, que es la ronda Uruguay, donde hay paso al segundo tema, que es ¿qué es comercio? Cuando hablamos de comercio hoy, ya vimos que no es libre, sino que comercio, a partir de esa ronda Uruguay y del funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, empezó a incorporar otros temas, los llamados nuevos temas comerciales, o los llamados temas asociados al comercio, que son temáticas que uno pensaría no son necesariamente comercio. Cuando hablamos de comercio, ¿de qué hablamos? Generalmente pensamos en intercambio de bienes, compra y venta de bienes, por ejemplo. Desde un país hacia otro se venden tomates y el otro país importa maquinaria, ¿sí? Desde el país que exportó los tomates. Ahora bien, el comercio hoy, o sea, el comercio en los últimos 30 años, es mucho más que simplemente esa compra y venta de bienes. Estamos hablando de la incorporación de esos nuevos temas que tienen que ver con temas asociados a la economía en general, pero que fueron tomados dentro de las negociaciones de comercio. ¿Cómo lo vemos eso? Lo vemos, por ejemplo, en los temas de servicios, propiedad intelectual, inversiones, compras gubernamentales, entre otros temas. También a la OMC se incorporó el tema de agricultura, que había sido un tema muy sensible. Desde los años 70 se había decidido no incorporar a las rondas del GATT, se había decidido dejarlo como un tema aparte, con una negociación aparte, pero que ya con la OMC se incorpora como un tema central a ser liberalizado, lo cual generó mucha resistencia por parte de los países menos desarrollados, o menos adelantados, o menos industrializados, porque son los países que son exactamente fuertes en la agroexportación. Ahora bien, ahí empieza otra discusión, que es la discusión dentro del marco de la OMC, que es la puja entre todos los países para ver qué niveles de liberalización se logran en cada una de las áreas que mencionamos, en propiedad intelectual, en servicios, en las compras de los gobiernos, en las inversiones y también en el comercio en términos generales. Entonces ahí tenemos una base como para entender entonces que cuando hablamos de libre comercio no estamos hablando ni de libre ni de comercio. Ahora bien, ¿qué pasa con los tratados de libre comercio? Con los tratados en sí mismos. Los tratados lo que han venido a hacer es tratar de generar un nuevo marco legal, una nueva arquitectura legal internacional para la nueva economía que se conformó a partir de los años 70, que es la economía de las cadenas globales de valor, que es la economía del capital internacionalizado. ¿Por qué? Porque los estados tienen una legislación, ¿sí? Un aparato de regulación específico para lo que tiene que ver con el manejo del capital dentro de un estado. Pero lo que empezó a producirse a partir de los años 70 es la gran internacionalización
del capital. Y estas nuevas cadenas globales, donde lo que se produce entre muchos países, pero quizás una misma transnacional es la que genera ese movimiento de capitales. Una empresa es la que genera ese movimiento de una frontera a la otra, y que produce, por ejemplo, un celular en 4 o 5 países diferentes, una computadora en 4 o 5 países diferentes, y un avión Boeing puede estar fabricado con partes de más de 30 países. Por lo cual estamos hablando de una nueva realidad del capitalismo en estos últimos 40 años, y que no tenía un marco legal capaz de dar cuenta de los derechos de ese capital que circula por el mundo sin ningún tipo de restricción. Entonces, ese nuevo marco legal son los tratados de libre comercio por un lado y los tratados de inversión por otro. Hoy la UNCTAD, por ejemplo, que es la Unidad de Comercio y de Empresas de la ONU, sostiene que hay alrededor de 3.000 tratados firmados a nivel mundial. En realidad unos 3.300. 300 de esos son tratados de libre comercio y 3.000 son tratados bilaterales de inversión. O sea que hoy tenemos lo que se conoce en la jerga del comercio como un spaghetti bowl, ¿no? Como imaginemos un gran bol de espagueti. ¿Cómo son esos espaguetis? Están completamente mezclados, hay por todos lados, y no hay una lógica, uno no sabe por dónde agarrar esos espaguetis. Por lo cual es un gran enjambre de tratados cruzados y de derechos que se otorgan a nivel mundial por todos los países. Hay países como Alemania que tienen 165 tratados bilaterales de inversión firmados, es decir, que si pensamos que hay unos 200 países en el mundo, estamos hablando de que Alemania tiene alrededor de con el 70% de los países del mundo un tratado de inversión firmado, que quiere decir que esos otros países dan garantías, dan seguridad jurídica a los capitales alemanes en esos otros países. Hay otros países que tienen ningún tratado firmado, como el caso de Brasil, por ejemplo, por lo cual ese discurso de que para atraer capitales, para que se asienten los capitales en el territorio, hay que firmar tratados, el caso de Brasil nos muestra que eso no necesariamente es así. Brasil en los 90 firmó 16 tratados de inversión, pero ninguno ratificó en el contexto del impeachment a Collor de Mello en el año 94. Esos fueron dejados de lado y ninguno entró en vigencia. Y Brasil fue uno de los grandes receptores, sigue siendo uno de los grandes receptores de inversión extranjera directa en el continente latinoamericano. Y no tiene ningún tratado firmado. Tenemos para contrastar ese caso, el caso de Colombia, que en los últimos, ya estamos en el 2018, o sea, en los últimos 9 años comenzó a firmar tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, tratados de inversión, de manera masiva empezó a firmar tratados de inversión Colombia, y sin embargo, en el año 2016, ya hace 2 años, comenzó a recibir demandas en el sistema de arbitraje de una manera brutal, en términos de que en 1 año y medio había recibido 7 demandas en su totalidad por empresas mineras que argumentaban que el Estado había tocado la inversión de estas empresas por haber, por ejemplo, el Estado defendido la existencia o la no explotación minera en zonas de parques nacionales. Incluso una de las zonas es el páramo de Santurbán, que es un gran reservorio de agua cristalina, de agua de excelente calidad para la población en un gran sector del país. Esas son las consecuencias de las cuales no nos hablan. ¿Cuáles son las consecuencias de los tratados de libre comercio? Las consecuencias las podemos ver todos los días. Es la privatización, es la apertura indiscriminada, el cierre de pequeñas y medianas empresas, el cambio de la matriz productiva en los países, que se convierten en países productores de servicios, en países que han adaptado su nivel productivo para la exportación. Entonces nos convertimos en países productores para exportar, pero nadie nos pregunta cómo se le da garantía a la seguridad alimentaria, ni hablar de soberanía alimentaria, simplemente la seguridad alimentaria del país. ¿Qué pasa con los niveles de pobreza y desempleo en países que ahora tienen gran nivel de producción, pero directamente para la exportación? Entonces no se está pensando en qué situación están los habitantes de los países, sino que lo único que se piensa y que se
sostiene como discurso es la necesidad de inserción internacional, la necesidad de ser parte del mundo en una estructura que no queda clara ni para qué, ni quiénes son los que se benefician, ni quiénes son los que se perjudican. Por eso es que desde las campañas nacionales y de las campañas continentales lo que venimos diciendo ya desde el No al ALCA es no más libre comercio, no queremos más mentiras de libre comercio, ya tenemos 22 años de experiencia de libre comercio en América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos desde la experiencia del NAFTA en adelante los efectos del libre comercio, sabemos cuáles son los desastres que han provocado la quiebra de industrias enteras en distintos países. Tenemos que sistematizar, tenemos que comprender, tenemos que estudiar para poder salir a contraargumentar los supuestos beneficios del libre comercio que hoy todavía las derechas de nuestro continente siguen pregonando de manera indiscriminada. Espero que esto haya sido de utilidad, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias.